¿Por qué tenemos tendencia a los atracones a comer comidas hipercalóricas de una manera exagerada? Y aunque esto puede tener respuestas que van a estar derivando tanto en factores sociales como psicológicos, aquí vamos a dar el abordaje a una idea que plasma Yuval Noah Harari en uno de sus libros, en este caso Sapiens, de animales a dioses. Cabe recalcar que Yuval Noah Harari no es ni psicólogo, ni nutricionista, ni médico. Es un historiador que ha publicado bastantes libros, que tiene una financiación importante por personas que tienen ideologías políticas bastante marcadas. Personas que no vamos a mencionar, pero de igual manera me parece pertinente traer a colación esto, porque si tiene una financiación política, significa que sus opiniones también están respaldadas por ciertas ideologías. Esto no hace que sus opiniones o sus pensamientos sean menos interesantes, no los hace menos sabrosos de poder desmenuzar aquí en este video. La verdad es que Yuval Noah Harari es un escritor con bastante talento que siempre tiene cosas interesantes que decir. Y al menos en cuanto a nutrición, Yuval Noah Harari alude a una teoría llamada la teoría del gen glotón. Para entender la teoría del gen glotón, primero vamos a plasmar que Yuval Noah Harari es alguien que le está dando explicación a esta tendencia de comer alimentos hipercalóricos en base a todo nuestro background evolutivo. Los últimos 200 y pico de años nosotros hemos estado como trabajadores urbanos, modernos, en oficina. Tengo chihuis para comerme mientras me siento en el sillón y veo Netflix. Pero 10.000 años, o mejor dicho, los 10.000 años anteriores a este periodo de 200 y pico de años que llevamos como trabajadores urbanos, nosotros estuvimos viviendo como básicamente agricultores y pastores, viviendo de la ganadería, viviendo de la agricultura. Reitero, en estos últimos 200 y pico de años nosotros hemos vivido como trabajadores urbanos, modernos, humanos huevones, viendo Netflix. Y anterior a este periodo de 200 y pico de años, tuvimos un periodo de alrededor de 10.000 años en los que éramos agricultores y pastores. Pero ninguno de estos dos periodos se compara a la decena de miles de años que estuvimos viviendo como cazadores-recolectores, cazando animales, recolectando frutos. Hay una dicotomía en la civilización actual, que es una civilización de abundancia, y la civilización en la que nosotros hemos permanecido más tiempo como especie, que era básicamente una época de escasez. No quiere decir que hoy en día todos vivimos en abundancia, pero es innegable que tenemos muchísimos más recursos de los que teníamos anteriormente, en los periodos anteriores a estos últimos 200 años en donde hemos sido trabajadores urbanos modernos. Entonces, tomando en cuenta de que nosotros hemos estado la mayoría del tiempo como especie viviendo como cazadores-recolectores, y tomando en cuenta que esto también quiere decir que estuvimos en época de escasez, durante esa época nosotros, si encontrábamos, por ejemplo, un árbol lleno de frutas, íbamos a atiborrarnos de toda esa fruta antes de que viniera una manada de monos y se las comiera. ¿No? No sabíamos si íbamos a tener la oportunidad de poder consumir estos alimentos nuevamente, ya que los alimentos dulces que teníamos disponibles para ese tiempo básicamente eran frutas maduras y miel. Nosotros como cazadores-recolectores teníamos la tendencia de estos atracones. ¿Para qué? Para poder tener reservas energéticas. Recordemos que todas estas calorías consumidas las iba a guardar dentro de mis células grasas, que son los adipocitos, y me sirven como reservas energéticas para utilizar posteriormente cuando yo no pudiese encontrar alimentos. Entonces, Yuval Noah Harari utiliza la teoría del gen glotón para aludir a esta época en la cual éramos cazadores-recolectores, buscando atiborrarnos de calorías para aumentar nuestras reservas energéticas de tejido adiposo, y lo compara con nuestras conductas actuales. Tengo un bote de helado de Ben Jerry en la nevera, lo veo y me atraganto de él. Así como un cazador-recolector vio un árbol de manzanas y se comió todo lo que pudo porque tenía esa tendencia a
querer consumir bastantes calorías para tener esas reservas energéticas. En líneas generales, esta es la teoría del gen glotón. Culpa nuestras tendencias evolutivas de las tendencias actuales. Pero, ¿qué nos dice la ciencia acerca de esto? La verdad es que es una teoría, como les digo, bastante interesante de leer, pero deja de lado bastantes otros factores. Factores sociales, modernos y de bastante influencia empresarial en nuestras conductas alimentarias actuales. Busqué estudios bastante importantes que pudieran validar esta teoría de Yuval Noah Harari, pero los estudios más importantes que encontré la invalidaban. Me llamó la atención bastante un estudio que hablaba sobre el gen FTO, que es Fat Mass and Obesity Associated Gene, o sea, el gen asociado a la masa grasa y a la obesidad. Y básicamente señala que hay un gen asociado a eso. Si hay un gen asociado a eso, podemos entender de que algunas personas, dependiendo de su estructura genética, van a tener más tendencia a la obesidad. Pero el estudio en realidad concluía que hacer ejercicio mitigaba los efectos de este gen. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! No, hacer ejercicio no te va a volver obeso. Otro estudio que me llamó bastante la atención era el que buscaba al menos una similitud genética en personas que desarrollaban diabetes tipo 2. A diferencia de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 no es una sentencia autoinmune. La diabetes tipo 2 se desarrolla. Entonces se estaba buscando al menos similitudes genéticas en personas que desarrollaron diabetes tipo 2. Pero no existía, lo cual podríamos atribuir a sus conductas alimentarias y no su estructura genética. Además de estos dos estudios, creo que también me parece pertinente traer a colación el hecho de que cuando nosotros estamos culpando al menos al pasado de nuestras conductas actuales, le estamos quitando culpa a las influencias actuales que tenemos. Hoy en día la mayoría de empresas se pelean por tu atención y asimismo también se están peleando por ser quienes vayan a proveer los mejores estímulos para ti, los estímulos que más vayas a desear. Y una de las mejores maneras de proveer estímulos es a través del azúcar. Tenemos empresas que hoy en día están incluyendo azúcar incluso en alimentos salados, lo cual hace que tengamos más tendencia también de consumir, más tendencia de consumo de alimentos hipercalóricos. En ese caso, la teoría del gen glotón de Yuval Noah Harari es bastante interesante para nosotros poder entender cómo hemos estado evolucionando como especie y digo, quien no conoce su pasado seguramente no entienda su futuro. Así que, aunque es una teoría que no es científica y no va acorde a los estudios más precisos en cuanto a causas de obesidad o si hay alguna asociación genética en personas con obesidad o personas con diabetes tipo 2, bueno, les reitero, es una idea que es sabrosa de masticar. Pero cuando la traemos a colación y la comparamos con la ciencia, no es una idea en la cual vamos a basar toda la culpa de nuestra epidemia actual de obesidad y de sobrepeso. Así que básicamente esa era la idea que quería traer hoy en el video. Voy a dejar en el link de la descripción los dos estudios de los cuales les estuve hablando. Si quieren leer a Yuval Noah Harari, vuelvo y les digo, es un autor bastante interesante. Así que eso fue todo y nos vemos en el siguiente video.